A 34 días para el anuncio hablamos del incremento salarial, si es que va a haber un incremento salarial. El gobierno es el que está analizando incluso la propuesta de la Central Obrera Boliviana del 15% al salario mínimo nacional y el 20% al haber básico. Vamos a hacer un análisis de la situación económica en torno a este posible incremento junto a Martín Moreira, analista económico, nos acompaña vía Zoom. Martín, ¿cómo estás? Qué gusto conversar nuevamente contigo. ¿Cómo estás, Gerardo? Un gusto estar en Bolivisión, un gusto estar tan de mañana hablando con toda tu gran audiencia a nivel nacional. Martín, a ver, conocemos la propuesta de la Central Obrera Boliviana, una propuesta muy elevada, dicen algunos sectores. El gobierno va a analizar qué se puede hacer, cuánto se puede incrementar y la pregunta es, ¿la situación económica del país está para un incremento salarial? En primer lugar, cuando empezamos a analizar este punto del 15% para el mínimo y 20% para el básico, mucha gente en la calle, en muchas encuestas, ha estado en contra de un aumento de estas características. ¿Por qué? Porque la gente sabe que en Bolivia se está sintiendo un malestar económico, se está sintiendo una crisis política muy fuerte y esto ha llevado a que haya niveles inflacionarios, pero sobre todo la gente está pensando, si hay unos aumentos de estas características, muchas empresas, en las MIPES, las pequeñas empresas, van a tender lastimosamente a cesar, porque es muy alto lo que se está pidiendo en márgenes para el aumento salarial. Lo que se tendría que hacer, a mi modo de ver, es ver un aumento que no pase del 3% para el mínimo, para el básico, perdón, y para el mínimo igual, serían en ese mismo básico. Yo creo que para el mínimo 3% y para el básico 2.5%, pero este aumento solo sería para las personas que ganen menos de 7,000 bolivianos. ¿Por qué? ¿Por qué ese nivel? Porque en Bolivia en este momento no se cuenta con las condiciones necesarias para un aumento de unas características del 15 al 20%. Hemos visto en anteriores etapas del modelo económico aumentos del 10, 12, 13, 15%, y hemos visto cómo el mismo mercado ha absorbido y no ha habido una inflación, entonces se ha ido distribuyendo paulatinamente. Un aumento de estas características no creo que sea absorbido ahora por el mercado. Esa es una problemática. La segunda problemática es que si es que no es absorbido vamos a tener niveles inflacionarios. Entonces eso creo que en este año en especial un aumento que pase el 5% ya es un aumento muy fuerte. Considero que no debe pasar el 3% y el Estado tiene ahí una gran obligación, tiene que ver las mesas de trabajo, según lo que dicta la Constitución Política del Estado. Tal vez sería bueno consultar a las MIPES y a las pequeñas empresas, porque las grandes empresas sí han tenido récords de excedentes. Hay empresas que han producido bastante el 2024 y entre empresas mineras, manufactureras y agropecuarias. Pero creo que con las MIPES y los pequeños productores, artesanos y emprendedores hay que tener una reunión más cercana. También hay que adicionar ahí un punto muy importante que a mi parecer tendría que tomarse en cuenta, es que cuando haces un aumento de estas características, tienes que decir, si aumenta el 3%, todos van a crecer el 3%, porque hemos visto en anteriores aumentos cómo el comercio ha ido creciendo y se ha ido nivelando y reabsorbiendo el mercado. Es algo interesante lo que se plantea dentro del modelo económico con el tema de los aumentos salariales. Por supuesto, ahora, pero hay muchas voces de rechazo. Por un lado, los empresarios privados, por lo que manifestabas, y por otro lado, los no asalariados, representantes de diferentes sectores, que aseguran que año tras año esto va enfocado solamente a un porcentaje de la población que está en actividad laboral en el país. A ver, Martín, años anteriores los empresarios han manifestado su preocupación, su rechazo y la emergencia, pero este año aseguran que la situación es crítica. ¿Crees que podría generarse ese equilibrio con esta actividad económica que se vaya disparando tras un incremento salarial? ¿Podría funcionar? Sí. En primer lugar, yo creo que si hay un aumento superior al 3%, realmente va a ser catastrófico para el sector empresarial. Este año no se puede. La crisis política está muy dura en el país, o sea, la crisis política está llevando a destrozar cada vez más la gestión y ese es el objetivo de esta crisis política, destrozar la gestión económica
para que ellos puedan implementar modelos o propuestas económicas. Pienso que el sector los más afectados serían en todo caso los sectores de la pequeña y la mediana empresa. Y por otro lado, el sector no asalariado se beneficia del aumento. Mira, cuando la gente tiene mayor poder adquisitivo, tiene mayor poder de compra. Por ende, la señora que no estaba vendiendo bien en este tiempo algunos productos, con un aumento salarial va a poder mejorar su récord de venta. Se va a poder comprar otro tipo de artefactos, por ejemplo, sillones, mesas, cosas de la casa sí se van a poder adquirir, pero eso significa un aumento. Pero en estas condiciones ahora creo que no es dado un aumento de estas características, y si se da un aumento tiene que estar en el rango del 2.5 al 3%, pero solo para las personas que ganen menos de 7.000 bolivianos, porque de esa manera la medida sería muy social. Se estaría agarrando a los más vulnerables y a los que tienen menor capacidad de poder adquisitivo para la compra. A mí me parece que siempre se debe dar un aumento salarial al mínimo vital, porque son las personas que menos ingresos tienen. También tenemos que decir que el Estado, dentro del modelo económico, creo que ha generado condiciones interesantes, y esperemos que la reducción de precios en las carnes de cerdo, de res y de pollo, como son productos sectores, vayan bajando el nivel inflacionario en el país. Ahora, este poder adquisitivo para la compra que dices, ¿no podría haberse neutralizado por la situación con la falta de divisas, la falta de dólar estadounidense en este caso? Mira, esa pues es muy buena pregunta, querido Gerardo, pero cuando tú miras el indicador del 2010, de enero del 2025, ves que los impuestos han crecido un 18%. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente sigue comprando, y de esos impuestos, por lo menos estamos hablando de un 4 o 5%, corresponde al sector de servicios. Entonces creo que ahí es muy interesante ese dato, porque ahí ves que la gente tiene poder de gasto. Cuando hay poder de gasto, la gente puede disponer, aparte de todo lo que gasta en la educación de los hijos, puede ser alquiler, alimentos y todo, tiene un poder para ir a centros de distracción, lugares para restaurantes, hotelería. También hay otro dato dentro de ese dato que es muy importante, es el crecimiento de los depósitos. Han crecido en un 5%. Entonces tú te das cuenta que la gente en Bolivia tiene para poder de gasto y tiene para poder de ahorro. Entonces ahí se ve que la gente aún tiene poder adquisitivo, y el fluido en bolivianos y la liquidez dentro del país de bolivianos está funcionando. Lo que sí tiene que subsanar paulatinamente, y se tiene que subsanar, esperemos ya con estas exportaciones vaya bajando un poco el dólar paralelo negro, es el tema de las divisas. Se tienen que buscar soluciones, se han buscado soluciones estructurales. Las soluciones a corto plazo tienen que ser más eficientes con el tema. Esperemos que los bonos soberanos que se tendrían que emitir este año ya se los imitan. Sería interesante esos bonos soberanos. ¿Por qué? Porque tendría liquidez de divisas para el 25 y 26. Y así que el 27, cuando ya empecemos a producir gas, ya entren divisas de las exportaciones y esto se vaya equilibrando. Pero bueno, todavía ahí está en perspectiva el tema de los bonos soberanos, está en perspectiva los bonos verdes, que serían un aliciente para el tema de las divisas. Perfecto. Ya para terminar y como resumen a lo que nos has dicho, a ver, tú planteas que podría ser viable un incremento hasta el 3% en el mínimo nacional, 2.5 en el básico, y solamente a montos que sean de 7.000 bolivianos para abajo. Cualquier otra cifra encima de aquello podría desestabilizar aún más la economía interna, ¿verdad? Y la gente lo vería con un mal tono, porque personas que ganan arriba de 7.000 bolivianos, realmente son personas que tienen mayor poder adquisitivo. Los que ganan para abajo, creo que es una medida social, una medida necesaria. Pero arriba de 7.000 que gana a un director, digamos, que gana 15.000, aumentes el 3%, no es justo, ¿no? Creo que arriba para abajo de 7.000 bolivianos me parece una medida social en un momento coyuntural, pero el Estado tiene que buscar alguna medida que haga contentar a la COP. Por ejemplo, en el 2022 ha sido el tema de la ampliación del Fondo Solidario, de la Ley 065. Se podría ver una ampliación del Fondo Solidario que me parece interesante para nuestros jubilados, para la gente de
de nuestra tercera edad, que se les amplíe un poquito más sus rentas para que tengan mayor poder de compra, porque hay muchos jubilados que no tienen las 35 calificaciones, entonces sería bueno que se les aumente a los que tienen menos de 35 calificaciones, por lo menos 200 o 300 bolivianos, ampliando este fondo solidario de la vejez. Por supuesto, un tema que tendrá que ser tratado con pinzas por parte de las autoridades para que no se genere un desequilibrio más notorio incluso en la economía interna de nuestro país. Gracias, Martín, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Gerardo, un saludo grande a toda la gente y que tengan un hermoso día, un hermoso miércoles, un hermoso jueves, perdón. Que tengas buen día tú también. Chao, Martín.